Bienvenido a tu clase número 7 de discusión. Hoy nos corresponde hablar del centro de masa y resolver algunos ejercicios relacionados a él y de su movimiento y del movimiento del centro de masa. El centro de masa de un objeto es el único que se desplaza de la misma manera que se movería una masa puntual única. Si pensamos como esa masa puntual única y la hacemos, o ese objeto, ese sistema lo hacemos con una pequeña cantidad de masas, masa 1, masa 2, masa 3 y así sucesivamente, las coordenadas, dependiendo si es en el plano cartesiano en 2D o en 3D, van a venir dadas de la siguiente manera. X, centro de masa, es la sumatoria de todas las masas multiplicadas por la sumatoria de cada una de las coordenadas en X, dividido entre la sumatoria de todas las masas involucradas. Para el centro de masa en Y, centro de masa en Z, donde las sumas se extienden sobre todas las masas que componen el objeto. Para entender un poco este tema, vamos a resolver el primer ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 1. 3 bloques de chocolate de forma rara tienen las siguientes masas y coordenadas del centro de masa. 30 centésimas de kilogramo con una coordenada en X de 0.20 metros y una coordenada en Y de 0.30 metros. Esto corresponde a la masa 1. Esto va a corresponder a la masa 2 y esto va a corresponder a la masa 3. Bien. Me están pidiendo cuál sería el centro de masa de todo este sistema. En primer lugar, vamos a hallar la coordenada del centro de masa para todas las coordenadas en X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente la fórmula nos dice que hay que sumar las multiplicaciones de las coordenadas por las masas. Comenzaremos con sustituir los valores. La masa 1 es de 0.3 kilogramos multiplicado por su coordenada en X, 0.20 metros. La siguiente masa tiene coordenada en X, 0.10 multiplicado por 0.40 kilogramos. Y la masa número 3 de 0.20 kilogramos se multiplica por menos 0.30 metros. Dividido entre la suma de todas las masas, como aquí nos dice, mira, la fórmula. Y me dice que es 0.3 más 0.4 más 0.2. Como resultado, en el denominador y el numerador nos quedaría 0.06, 0.04 menos 0.06. Esto se eliminan kilogramos. Y a mí me queda finalmente el centro de masa del sistema en su coordenada en X es de 44 milésimas de metro. De la misma forma vamos a hallar el centro de masa con la coordenada en Y, quedándonos de la siguiente manera. La masa 1 multiplicada por su coordenada en Y, la masa 2 multiplicada por su coordenada en Y y la masa 3 multiplicada por su coordenada en Y. Como resultado nos da 0.09 menos 0.16 más 0.12 kilogramos. Se elimina con estos kilogramos y finalmente la respuesta nos quedaría de la siguiente manera. Al hacer esta operación, tú vas a obtener 5 centésimas de metro entre 0.90, dándote como resultado la coordenada en Y del centro de masa, 55 milésimas de metro. Por lo tanto, el centro de masa de todo el sistema sería 44 milésimas en X y 55 milésimas en Y, todo esto de metros. Y te vas a dar cuenta de algo bien importante. Si tú las masas las colocas en el plano cartesiano, te vas a dar cuenta que el centro de masa está más cerca de aquella masa que es mayor su valor entre todas. Te invito a que lo resuelvas, que lo hagas en el plano para que confirmes lo que te estoy diciendo. Muy bien. Ahora vamos al movimiento del centro de masa. Para entender la importancia del centro de masa de un objeto de partículas, nos preguntamos muchas veces, ¿y este centro se puede mover? Claro que sí. Si las partículas en el plano se mueven, su centro de masa, entonces, ¿qué sucede con él? Vamos a entender que la velocidad del centro de masa sería velocidad como un vector del centro de masa en X y velocidad del centro de masa en Y. Son las derivadas respecto a la posición
Usted de acordar, ¿verdad? Que la primera derivada respecto a la posición es la velocidad, la segunda derivada respecto a la posición es la aceleración. Eso lo vimos en unos temas anteriores. Ahora bien, ¿cómo calculamos entonces la velocidad del centro de masa? Pues es bien sencillo, multiplicamos las masas puntuales por su velocidad inicial y la sumamos. Y luego lo dividimos entre la sumatoria de las masas involucradas. Lo mismo ocurre para la coordenada en Y. Por lo tanto, de forma general, la velocidad del centro de masa va a venir dado por la masa por el vector velocidad de esa masa más la masa 2 por la velocidad de esa masa y así sucesivamente entre la sumatoria de masa 1, masa 2, masa 3. Quiero también decirte que esta sumatoria de masa se le conoce como una M mayúscula en algunos libros. Ahora, quiero que también observes una cosa, que cuando hablamos de que si yo hago un despeje o un arreglo algebraico y esta m que está dividiendo pasa acá a multiplicar, te vas a dar cuenta que la masa por la velocidad es cantidad de movimiento. Es decir, cuando multiplicamos las masas, la sumatoria de las masas por la velocidad del centro de masa, en realidad yo estoy encontrando la cantidad de movimiento, en donde tú recordarás que masa por velocidad es cantidad de movimiento. Por lo tanto, se demuestra que la cantidad de movimiento total es igual a la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa. Interesante. Veamos el ejercicio 2 para comprenderlo. Tenemos dos personas, Santiago y Ramón, que están de pie. Respecto a un punto de origen, Ramón está al lado derecho y su coordenada en X es 10 metros. Santiago está respecto al tarro 10 metros, pero al lado del X negativo. Entonces, su posición es negativa. Se dice que Santiago tiene 90 kilogramos de masa y Ramón 60 kilogramos. Llega un punto en donde ellos van a empezar a estirar los extremos de una cuerda ligera. Santiago se mueve 6 metros hacia el tarro, es decir, se acerca al tarro esa cantidad. Posición de Ramón y su dirección ha cambiado. Aquí vamos a hacer uso del movimiento del centro de masa para resolver este ejercicio interesante. Y no solamente eso, vamos a encontrar las coordenadas de los centros de masa en dos momentos. Cuando ellos no están compitiendo por llegar al lugar donde está el tarrón con la bebida favorita de ellos, y la otra es respecto a cuando ya empiezan a competir por él, que ambos se acercan al tarro. Veamos qué y cómo se resuelve este ejercicio. La masa de Ramón 60 kilogramos, la masa de Santiago 90 kilogramos, la X, que es la posición de Ramón 10 metros y la posición de Santiago menos 10 metros. Vamos a encontrar en primer lugar las coordenadas iniciales del centro de masa cuando están a esa distancia de 10 metros cada uno del tarrón. ¿Cómo se resuelve? Pues por lo que acabamos de ver anteriormente en el ejercicio. Encontrar la coordenada en X del centro de masa. Comenzaremos con multiplicar la masa 1, que es la de Santiago, por su posición de menos 10 metros. Igual para Ramón, 60 kilogramos, multiplicado por su posición de 10 metros. Y la sumatoria de las masas, que en este caso sería 90 más 60. El resultado es menos 900 más 60 kilogramos por metro. Entre 90 más 60, 150. Los kilogramos se eliminan y si tú observas me queda la unidad de medida de metros. Finalmente la respuesta a encontrar sería menos 300 metros dividido entre 150. Nos da como resultado nuestra primera coordenada en X del centro de masa al inicio de menos 2.0 metros. Esta sería nuestra respuesta para X. Y te preguntarás, ¿y para Y cuánto es? Pues el desplazamiento entre ellos es solo en X. No tenemos coordenada en Y ni en Z. Ambas son 0. Ahora bien, vamos a ver las coordenadas del centro de masa cuando ya se ha desplazado Santiago 6 metros. Es decir que ahora la coordenada de Santiago ya no es menos 10,
sino que es menos 4 porque se han acercado 6 metros al tarrón. Y me están pidiendo que yo encuentre la coordenada o la posición de Ramón ya en esta condición. Antes de realizar el despeje, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir los 90 kilogramos de Santiago por su nueva coordenada, que es de menos 4 metros, 60 kilogramos, por el valor de la coordenada de Ramón que no sabemos, tomando en cuenta que el centro de masa no se mueve. Eso es importante considerarlo. Entre la sumatoria de las masas, pues es 150 kilogramos. ¿Cuánto nos da esto? Pues antes vamos a hacer algunos despejes. ¿Cómo sería? 150 está como denominador, lo pasamos al otro extremo como numerador multiplicando al centro de masa en X. 90 por menos 4, 360, pero negativo kilogramos metro, y 60 kilogramos por la posición de Ramón. Vamos a seguir operando y eso nos va a quedar de la siguiente manera. Lo que se ha hecho ahorita es que 150 kilogramos por el centro de masa en X, originalmente porque no se movió, que era menos 2 metros multiplicado por 150 más 360 kilogramos metro, entre 60 kilogramos al realizar este despeje. A nosotros nos viene quedando como resultado menos 2 por 150 menos 300 más 360, todas unidades en kilogramos metro, entre 60 kilogramos, quedaría 60 kilogramos metro, entre 60 kilogramos, pues se eliminan las unidades de kilogramo y 60 entre 60 te da 1. Por lo tanto, la posición de Ramón es de 1 metro respecto al tarro, es decir, que aunque Santiago se movió 6 metros al lado del tarro de la bebida favorita de ellos, Ramón en realidad se ha movido 9 metros para estar a una distancia del tarro de 1 metro. Esa sería la posición de Ramón y la dirección es hacia el eje negativo X, como la figura nos lo estaba mostrando. Vamos a realizar nuestro tercer ejercicio. El ejercicio nos dice: en un instante dado, el centro de masa de un sistema de 2 partículas está sobre el eje X. En X, 2.0 metros y tiene una velocidad de 5 metros por segundo en Y. Una partícula está en el origen, la otra tiene una masa de 10 centésimas de kilogramos y está en reposo en el eje X en X igual a 8 metros. Me preguntan, ¿qué masa tiene la partícula que está en el origen? Calcule la cantidad del movimiento total del sistema y qué velocidad tiene la partícula que está en el origen. Vamos a extraer los datos de este ejercicio. La velocidad del centro de masa dice que es de 5 metros por segundo. Aquí lo puedes encontrar en I. La masa 2 dice que tiene 0.10 kilogramos, porque la primera está en el origen. Y la otra masa, que sería nuestra masa 2, es de 0.10 kilogramos. Y esa dice que está en reposo. Quiere decir que nuestra velocidad es 0 de la masa 2 y que está en la posición X igual a 8. Por lo tanto, la posición 2, X sub 2, sería igual a 8 metros en Y. Pero ¿qué sucede con este dato que te he colocado a este lado? Es porque el centro de masa tiene su velocidad, pero tiene una coordenada en X de 2 metros. Y aquí tienes la velocidad de la masa 2. Vamos a encontrar primero la masa 1. Te preguntarás por qué. Porque el ejercicio nos pide que encontremos la masa 1 que está en el origen. Aplicando el principio del centro de masa, vamos a realizar un despeje de esta fórmula. Esta expresión pasa al otro lado a multiplicar al centro de masa. Y este nos quedaría simplemente masa 1 por X1 más masa 2 por X2. Vamos a distribuir la multiplicación. Lo más relevante aquí es el centro de masa por la masa 1 y el centro de masa por la masa 2. Y lo puedes ver a este lado. El otro queda intacto, solo lo vamos reescribiendo. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar este término al lado izquierdo y este término al lado derecho para poder hacer factor común. Y nos quedaría, obtenemos el factor común que sería masa 1 multiplicado por su factor del centro de masa menos
la posición de la masa 1 es igual a la masa 2 por la posición de la masa 2 menos su centro de masa en X. Con eso nos quedaría la masa 1, que está multiplicando este factor de diferencia de el centro de masa en X menos la posición en X de la masa 1, pasaría a dividir a este extremo. Sustituye los valores y cuando sustituya los valores te va a quedar como respuesta que la masa 1 es de 0.30 kilogramos. Te dejo de tarea que sustituyas aquí los datos y que hagas las operaciones. En el número 2 me piden que encuentre la cantidad de movimiento. ¿Tú te acordás de que dijimos que la cantidad de movimiento es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa? Eso lo dedujimos al principio. Si no te acuerdas, pues regresa unos minutos antes del video y lo vas a encontrar. Pero la cantidad de movimiento sería la sumatoria de las masas. En este caso sería masa 1 más masa 2 multiplicado por la velocidad del centro de masa. Como ya tenemos la masa 1, que lo hicimos en el literal A, cuando la hallamos, y nos dieron la masa 2, entonces solamente vamos a sumar 0.30 kilogramos más 0.10 kilogramos. Y como dijimos que la velocidad del centro de masa era 5.0 metros por segundo, en I te has de acordar, ¿verdad? Como vector unitario. Ahora, pues, lo tenemos de la siguiente forma. Pues la cantidad de movimiento total del sistema sería 0.40, si haces esta suma, por 5, como resultado te da 2.0 kilogramos metro por segundo en I. Este sería, por lo tanto, la cantidad de movimiento, y como es un vector, solo tenemos la coordenada como vector unitario en I. Ahora vamos a hallar, para terminar el ejercicio, la velocidad de partícula en el origen. Recuérdate de esta fórmula que es importante. La suma de las masas por la velocidad del centro de masa va a ser igual a la cantidad de movimiento individual de cada una de las masas. La velocidad de la masa 2 dice que es 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Por lo tanto, te queda la sumatoria de la masa por la velocidad del centro de masa es igual a la masa 1 por la velocidad 1. Y me están pidiendo esto, que encuentre la velocidad de esa masa que está en el origen. Y al hacer un despeje me quedaría que velocidad 1 es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa entre la masa 1. La suma de las masas ya habíamos dicho que nos daba 0.40 kilogramos. La velocidad es de 5.0 metros por segundo en I. Entre la masa 1, que encontramos que era de 0.30 kilogramos. Eso me da como resultado la eliminación de las unidades y me queda solo velocidad. Al multiplicar 0.40 por 5 y dividirlo entre 0.30, a ti te debe dar 6.67 metros por segundo en I. Tenemos resuelto nuestro ejercicio. Bien, espero te haya gustado esta clase y estás listo para resolver tu guía de ejercicios semanal. Estás listo para resolver tu guía de ejercicios semanal. Cuídate mucho, saludos, bendiciones.